Fueron llevados ni más ni menos que a la Casa del Pueblo, y en la que fueron, en esa sede del Partido Socialista, torturados e interrogados durante 5 días. Se les llevó al cementerio, se les fusiló delante de una fosa común, fueron rematados con pistola y algunos con golpes de maza. Lo cierto es que entre los paisanos del pueblo no les agradó esto y, de hecho, tuvieron que ir a buscar pistoleros de pueblos aledaños porque los propios campesinos de la zona de Turón no querían matarlos porque sabían que era un crimen sin ningún tipo de justificación. No da lugar a este reconocimiento que nos está planteando. Sabe que un comunista lecciones de democracia no puede dar. Los comunistas estamos muy legitimados en este país para hablar de democracia. Tenemos una legitimidad moral superior incluso a la que tiene usted para hablar de democracia. Consejero, ¿tiene usted pensado hacer algún tipo de reconocimiento a los mártires de Turón? Señor Jové, no vamos a hacer ningún tipo de reconocimiento que pudiera implicar un acto de reparación a estas personas por lo que usted pregunta. Yo creo que es importante recordar lo que sucedió en 1934, ¿no? Un golpe de Estado de las izquierdas contra el gobierno legítimo de la República y que supuso el comienzo de la Guerra Civil. La Guerra Civil se desarrolló o tuvo arranque en 2 fases, con este primer intento de las izquierdas de subvertir el orden constitucional y asaltar el poder, como suele suceder cuando, por las reglas de funcionamiento democrático, pues quienes lo detentan no son ellos, ¿no? Ese carácter patrimonialista que tiene la izquierda del poder, de la democracia y, en su momento, de la República, ¿no? Y después, pues evidentemente, después de ese golpe de Estado del 34, en el año 36, se produjo el alzamiento nacional cuando ya no quedaba ningún vestigio de legalidad republicana. En estos acontecimientos fueron asesinados 9 mártires, 9 personas en Turón, 8 de ellos hermanos de La Salle y un sacerdote pasionista. Sus nombres y edades eran José Sanz, de 46 años, que era el director, Filomeno López, de 33, Claudio Bernabé, de 29, Wilfrido Fernández, de 31, Vicente Alonso, de 26, Román Martínez, de 24, Benito de Jesús, de 24, Manuel Seco, 22 y Manuel Canoura, de 47. Fueron detenidos, lamentablemente, el día 4 de octubre y fueron llevados ni más ni menos que a la Casa del Pueblo, es decir, era a la sede del Partido Socialista. Una Casa del Pueblo y sede del Partido Socialista que fue utilizada como prisión, como checa, y en la que fueron, en esa sede del Partido Socialista, torturados e interrogados durante 5 días. El 9 de octubre, después de 5 días de sometidos a torturas, fueron sacados de la cárcel, se les llevó al cementerio, se les fusiló delante de una fosa común, fueron rematados con pistola y algunos con golpes de maza. Lo cierto es que entre los paisanos del pueblo no les agradó esto y, de hecho, tuvieron que ir a buscar pistoleros de pueblos aledaños porque los propios campesinos de la zona de Turón no querían matarlos porque sabían que era un crimen sin ningún tipo de justificación. Y como suele pasar en estos casos y sucedió durante la Guerra Civil y la preguerra civil, que fue esto, lo cierto es que, como todos los sacerdotes, murieron primero rezando, confesando y, sobre todo, perdonando a sus asesinos. Algo totalmente inusual en el otro bando. Y su único crimen fue el ser católicos y el ayudar a los hijos de los mineros y a los hijos de los obreros para tratarles de dar una educación. No fueron los únicos asesinados, también asesinaron a Rafael Riego, que era el ingeniero y director de Hullera de Turón, también a Cándido del Agua, que era el jefe de guardas de la propia Hullera de Turón, y también durante esos luctuosos días pues fueron también asesinados varios guardias civiles en el asalto que hubo al cuartel de la Guardia Civil con dinamita. También desaparecieron distintos empleados y obreros de la mina acusados de ser favorables al gobierno legítimo de la República o contrarios a esa revolución de carácter bolchevique. Así que yo creo que sí merecen un reconocimiento y creo que es muy saludable recordar cuándo realmente empezó la Guerra Civil. No da lugar a este reconocimiento que nos está planteando. Y que construyamos una sociedad, ya se lo dije más veces, señor Jové, que no olvide su historia, que no olvide su memoria,
que viva en paz y en prosperidad y que lo haga en democracia. Y, desgraciadamente, creo que usted no comparte esos valores. Gracias, presidenta. Ya sabe que un comunista lecciones de democracia no puede dar. Yo creo, señoría, que los comunistas estamos muy legitimados en este país para hablar de democracia, porque hicimos muchos esfuerzos para que esta fuera posible. Creo que no solo merecemos un respeto, sino que tenemos una legitimidad moral superior incluso a la que tiene usted para hablar de democracia. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.